Muy buenas tardes. Agradecemos al Señor por el que nos dé esta oportunidad de poder nuevamente conectarnos a través de este medio, ¿verdad? Este medio de comunicación, esta plataforma de internet en la cual ahora nosotros llevamos nuestros servicios por medio de esto, y agradecemos al Señor por estas plataformas donde hemos podido compartir eh, a través de estas semanas el Evangelio de Cristo Jesús, que es la base importante y por la cual nosotros vivimos, y le damos gracias al Señor por esa grande bendición que nos ha dado. Y bueno, vamos a, sin más preámbulos, primeramente vamos a empezar con una oración, pidiéndole al Dios eterno que nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de compartir su palabra y que por medio de ella pueda ser edificada su iglesia, la iglesia de Cristo, que Él la compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos a empezar primeramente agradeciéndole a Él. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno en nuestras vidas, porque has permanecido fiel todo este tiempo, Señor, que hemos pasado a través de estas plataformas, Señor. Nosotros hemos percibido, Señor, ese amor, esa misericordia tuya por nosotros, Padre amado. Sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue bendiciendo nuestros corazones, y te agradecemos por todo lo que tú has hecho y por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. También te pido, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje de tu santa y bendita palabra. Nada nosotros nos tomamos, Señor, sino simplemente que queremos ser colaboradores tuyos, Señor, donde queremos manifestar esa gracia poderosa, esa gracia de amor y misericordia que durante todo este transcurso de nuestras vidas has dado a todos aquellos que bendecimos tu santo y bendito nombre. Bueno, pues agradecemos al Señor por esto. Bueno, el día de hoy vamos a compartir una preciosa palabra que es el capítulo 3 de Juan, en el cual queremos compartir, esta poderosa palabra donde el Señor nos manifiesta el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento en el cual nosotros le agradecemos, que porque ahora Él decretó a través de su preciosa palabra abrirnos nuestros ojos espirituales y poder entender su sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio que dio por cada uno de nosotros, y nos sentimos agradecidos por esto. Y pedimos al Señor que nos dé de su palabra para poder exponerla de una manera extraordinaria y bella, y que nosotros podamos, Señor, podamos compartir esa preciosa palabra que el día de hoy se nos ha dado ese privilegio. Y voy a empezar con esta escritura, precisamente el capítulo 3, que si ustedes abran sus Biblias en el capítulo 3 de Juan capítulo 3, del versículo 1 al 16, ahí vamos a estar trabajando con esta escritura. Y voy a empezar a leerlo por aquellos que están conectados ahora. Vamos a empezar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer
y de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablar y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿y cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar primeramente, voy a dividir prácticamente, dice, que quiero concentrarme en el libro de Juan, capítulo 14 y 15, pero para poder entrar en el contexto de la escritura, pues, lógico, tengo que entrar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y en este caso vamos a pensar esto, vamos a trabajar en esta escritura que es el nuevo nacimiento. Muchos de nosotros podríamos pensar que esto ya es para gente. Es para gente que apenas va comenzando en el evangelio. Es para gente que necesita escuchar de las buenas nuevas. Eso no es para nosotros. Bueno, yo quiero decirles, ¿verdad?, que es para todos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender las grandezas del evangelio de Cristo Jesús, que es el nuevo nacimiento en él, ¿verdad? Quiero repasar este diálogo entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Cuando se describe de esta manera, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Primeramente, ¿verdad?, aquí se está describiendo, ¿verdad?, que Nicodemo, que era un fariseo, ¿verdad? Nicodemo, pero no era cualquier fariseo, era un maestro de la ley. Y primeramente hay que entender que era una de las sectas, los fariseos, que eran súper estrictos, súper quisquillosos, y también podemos entender que eran súper escrupulosos de acuerdo a la aplicación de la ley. Eran muy escrupulosos, de tal manera, ¿verdad?, que ellos, había un dicho en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde se decía, ¿verdad?, que si hubiera dos personas salvas, o nada más estas dos personas fueran al cielo, ese dicho decía que seguramente el fariseo iba por seguro, 100% seguro, iba a ir al cielo, al paraíso. Entonces así eran de quisquillosos ellos en este caso, eran súper estrictos, y que ellos se mantenían de esa manera, trabajando, se mantenían en estricta ley del Viejo Testamento, de que ellos pues tenían esa visión sobre lo que ellos pues se percibían acerca de sí mismos. Pero Nicodemo no era cualquier fariseo, ¿verdad? Como lo estaba diciendo, seguramente Nicodemo pertenecía también al Sanedrín.
En otra forma de expresión, para nosotros ponerlo en nuestro contexto actual, cuando hablamos de un principal, como lo dice la escritura, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal. Pero para ponerlo en el contexto nuestro, él era, vamos a decirlo así, como un personaje muy reconocido en la Suprema Corte de Justicia del día de hoy. O sea, así era de importante este fariseo, en este caso, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Como ellos se creían. Pero, más sin embargo, nosotros podemos observar, ¿verdad? Que primeramente este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo reconocía, ¿verdad? Él estaba absorto, primeramente él estaba absorto, estaba con muchas dudas con relación por lo que Jesucristo hacía durante su ministerio. Él pudo, pues, podíamos nosotros ponerlo, ¿verdad? De que él se acercaba y podía ver desde lejos, ¿verdad? Podía ver los milagros sobrenaturales que el Señor Jesucristo hacía, y él era un leguleyo, si le podemos decir, un entendedor muy fehaciente de lo que es la escritura, era un doctor de la ley, si podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Un entendedor completo de la ley, y él estaba absorto y ¿cómo es posible que yo conozco la escritura y no alcanzo yo a entender lo que el Señor Jesucristo, o Jesucristo en este caso? Porque si vemos aquí en la escritura, Nicodemo lo tenía en grande estima al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma escritura así nos lo dice, ¿verdad? Nos dice que lo tenía en grande estima, porque nadie puede hacer señales, dice, que tú haces si no está Dios con él. Y que, en otras palabras, era obvio, ¿verdad? Para él, pero él no lo podía entender. En este caso, respondió Jesús y le dijo, de cierto, digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¡Wow! O sea, aquí él se queda más absorto. Ahora sí, si hay una doble palabra, más absorto o con más dudas, digo, wow, ¿qué quiere decir estas palabras que está diciendo el Señor Jesucristo? No entendía. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces ahí entraba esa duda, ¿verdad? Estaba esa duda que le estaba dando vueltas como unos pajaritos alrededor de su cabeza, y que entraba esa duda, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? También, como en el versículo 10 de este mismo capítulo, capítulo 3, dice en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Increíble, o sea, yo no sé qué pasaría en el corazón de Nicodemo. O sea, estaba absorto. Imagínense ustedes la impotencia de no poder explicar lo que él ha estado trabajando por muchos años. Y cuando uno ve la cultura judía, cuando ellos hacen la fiesta de la Marfersa, donde ellos cuando ellos cumplen 14 o 15 años, que es la mayoría de edad para el judío, ellos tienen que recitar, principalmente la tribu de Leví, ellos recitan los primeros 5 libros de memoria, y ellos, cuando ellos terminan o expresan todos esos 5 libros, los declaran a ellos como adultos. Entonces, no estamos hablando de cualquier personaje, en este caso como Nicodemo, ¿verdad? Y que él, y que también el Señor Jesucristo le está dando, nuestro Señor Jesús le está dando, y le menciona en el versículo 10, dice, eres tú maestro y no sabes esto. Wow, o sea, es como un golpe al orgullo, yo pienso, ¿no? Un golpe al orgullo de Nicodemo, pero al mismo tiempo, o sea, el ver la manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio,
yo pienso que no es cualquier cosa, y así también nosotros podemos observarlo en nuestras vidas. Cuando alguien te predica del evangelio y te habla de situaciones milagrosas, y tú lo ves como una locura, esto no puede ser posible, esto es fuera de serie, como lo podríamos poner nosotros, ¿verdad? Entonces, estaba lleno de dudas, ¿verdad? En este caso, como lo tenía tan en grande estima, o sea, hasta le da, cuando habla con el Señor Jesucristo, Nicodemo dice, tú, porque nadie puede hacer, dice, porque has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Prácticamente, si nosotros lo vemos en la carne, podríamos expresar, ¿verdad? Oh, este hombre tiene la green card segura, tiene la entrada directa al cielo. ¿Por qué? Porque estaba eso, pero no es así, ¿verdad? Como pueden hacer uno de nuevo, sino al contrario, no hay discernimiento. El hecho de que cuando uno está en pecado, o sea, tenemos una naturaleza caída, él no podía, en este caso Nicodemo no podía entender lo que le estaba expresando el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también le dice, ¿verdad? Que no se maravillara, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne es, le explica, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te diga esto, que es necesario que nazcas de nuevo. Y explicaba el Señor Jesucristo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, llega la misma pregunta, o sea, absorto, dudaba de sí mismo, ya entraba esa duda de parte de él en el conocimiento que él entendía y que no podía decirlo en palabras. Bueno, esto he trabajado durante toda mi vida. ¿Y cómo trabaja esto? O sea, le entraba una duda tremenda, ¿verdad? Pero más sin embargo nosotros, esto también el Señor Jesucristo, o Dios, el Dios eterno, le decía a través del Viejo Testamento, por ejemplo en Ezequiel capítulo 36, 26, con relación al nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y que se manifiesta de esta manera. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, aquí ya está manifestando el Dios, nuestro Dios eterno, estaba manifestando en el Viejo Testamento, pero el judío, por causa de su pecado, por causa de su orgullo, por causa de no poder creer en el Señor Jesucristo, no podían nacer de nuevo, y como no podían nacer de nuevo, no podían entender la Escritura. Era un velo, o es un velo para Nicodemo, porque tenía que nacer de nuevo para poder entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. No puede entenderla hasta que no nazca de nuevo. Pero también, si nosotros también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, también se manifestaba el nuevo nacimiento. O sea, ¿cómo podríamos ponerlo? Esto no era nuevo en la Escritura. Ellos habían leído en la Escritura esto, pero no lo podían entender precisamente porque no habían nacido de nuevo. Miren, Deuteronomio 36, y circuncidaré Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Wow. O sea, ya estaba el nuevo nacimiento, pero ellos no lo podían entender. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Entonces, por falta de nuevo nacimiento, que el que no había nacido, como nuevas criaturas. Entonces, percibimos, ¿verdad?, a través del versículo 11 y 13, ¿verdad? Pero los judíos no podían entender esto a causa de su ceguera espiritual y orgullo. Ni siquiera Nicodemo, a pesar de su conocimiento, no había recibido a Jesús como el Mesías,
del Viejo Testamento. Ese era su problema en este caso, ¿verdad? Y se manifiesta algo importante en la escritura donde se dice, ¿verdad? Que es el versículo 4 de Juan, de capítulo 3, versículo 4, dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre que su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere. Y permítame, Nicodemo, hacer esto. Pero también se manifiesta algo importante. Se manifiesta algo importante en el versículo 2. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, como podemos notar, en el Viejo Testamento ya estaba el nuevo nacimiento en varias escrituras. Simplemente les estoy haciendo anotación de unas cuantas, pero ya estaba en el Viejo Testamento parte del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, podemos observar, ¿verdad?, de que eso ya estaba de manifiesto. Por ejemplo, tenemos otra situación aquí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 13. Esa escritura ustedes ya la tienen muy leída, ¿verdad? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y también entendemos otra escritura, como es la primera de Corintios 2:14, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, una persona que no puede entenderla por una simple razón, porque no ha nacido de nuevo. Entonces, podríamos dejarlo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicarle a una persona? ¿Cómo puede entender? Bueno, el Señor Jesucristo de una manera magistral lo lleva al Viejo Testamento, en este caso, que es el versículo 14 del capítulo 3, versículo 14 y 15, que en este caso estamos, y como Moisés dice la escritura, voy a leerlo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el Señor Jesucristo lo lleva al Viejo Testamento, esta parte de la escritura, ¿verdad?, que es en Números capítulo 21, si ustedes por favor lo buscan en su Biblia, ahí donde ustedes estén, que es Números capítulo 21, versículo del 4 al 9, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le va a mostrar a Nicodemo? Bueno, le va a mostrar que va a explicarle a Nicodemo lo que él hace en la cruz del Calvario para remover la ira de Dios de sobre nosotros por causa del pecado. Y de esa manera podemos nosotros ser nacidos de nuevo. En este caso, el Señor Jesucristo le muestra la historia sorprendente, que en este caso de Números capítulo 21, 4, 9. ¿Y qué nos dice Números capítulo 21, versículo 4, 9? Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste sufrir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste traer de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Algo tremendo aquí se muestra, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel en este caso? Que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Y prácticamente le está diciendo al pueblo de Israel, a nuestro Dios, que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si Dios les prometió a ellos
que los iba a llevar a la tierra donde fluye leche. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que le están diciendo al Señor, ¿verdad?, que es mentiroso, motivo por el cual Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado para haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En este caso, ellos, a través de ese pecado, ¿verdad?, el pecado, pecaron en contra de Jehová, Dios de los ejércitos, motivo por el cual el Señor mandó serpientes ardientes y eran mordidos, y murió, como lo explica aquí la escritura, murió mucho pueblo. En este caso, el Señor da una solución, ¿verdad? Dios provee un medio de salvación en medio de la mortandad, en este caso por las mordeduras de serpientes. Y él, podemos observar en este caso, ¿verdad?, que levanta, vamos a leer las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, esto fue lo que fue la manera que Dios provee un medio de salvación. El mismo medio que usó Dios para castigarlos, que en este caso, ese mismo símbolo usó para salvarlos de las mordeduras. Pero si podemos notar nosotros, en este caso, podemos notar que en este pasaje, que la serpiente de bronce no era preventiva, era curativa. En este caso, cuando no era para que las serpientes no los mordieran, ellos eran mordidos por las serpientes y ese veneno corría por sus venas, y ellos levantaban la cabeza y veían a la serpiente, y ellos el veneno se disipaba, no tenía su efecto que iba a causarle la muerte. Pero podíamos nosotros también pensar qué sucedía con aquellos que dudaban. En este caso, ¿verdad?, podríamos ver a unas personas escépticas dentro del pueblo de Israel, que en lugar de creer en Dios, podrían pedir un médico, y seguramente esas personas iban a morir, porque Dios dio el medio de salvación al pueblo de Israel en ese lugar por esas mordeduras de serpientes, por lo cual todo aquel que mirara a la serpiente, ellos iban a ser salvados. ¿Por qué? Porque era la fórmula para que ellos el medio para que ellos pudieran ser salvados, o sea, no pudieran morir, en este caso, por esas mordeduras de estas serpientes. Pero también en este caso, cuando yo sé que voy a tratar de ponerlo de esta manera, en este caso, el Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, en este caso también les está diciendo, en este caso se puede ver a través de este símbolo que es la serpiente, podemos ver al Señor Jesucristo como serpiente. En este caso, suena como chocante lo que voy a decir, no se me espante, no estoy hablando fuera de eso, sino que ese símbolo que se mostraba de la serpiente, cuando alzaban esa serpiente, el pueblo de Israel era salvo. Ese veneno se disipaba fuera de su organismo y no morían. Pero en este caso, cuando nosotros vemos lo que está mostrando el Señor Jesucristo en el versículo 14, y como Moisés, fíjense, regresando nuevamente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue colgado, Él se hizo pecado. Como dice la Escritura, maldito aquel que se ha colgado en un madero. Se hizo maldición por nuestros pecados. Llevó todas nuestras maldiciones del pecado
en la cruz del Calvario. Y así fue como Él demostró este medio de salvación para nosotros en este caso. Y como lo dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos observar, ¿verdad?, que lo que sucedió en el Viejo Testamento estaba apuntando, estaba guiando hacia el Nuevo Testamento, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Moisés no es el Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que Moisés representa al pueblo de Israel y a los sacerdotes de las 12 tribus de Israel, y en este caso Dios da la salida a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario, y podemos ver la providencia de Dios que dio al pueblo de Israel. Pero en este caso nosotros en el Nuevo Testamento podemos también ver cómo Dios llevó toda la maldición. Esa víbora que era un animal impuro, esa víbora o esa serpiente que era, Dios la maldijo en Génesis capítulo 3, que sería maldita. En este caso Dios se hizo carne y llevó en su persona todas nuestras maldiciones, todo nuestro pecado, y a través del Señor Jesucristo nosotros ahora nacemos de nuevo. Bueno, entonces también lo que ellos único que tenían que ver era ver a la serpiente. Hay una historia preciosa que posiblemente ustedes estén relacionados con ello, ¿verdad? Una historia, no sé, de un personaje muy importante dentro de la iglesia primitiva, no primitiva, de los hombres de Dios, que fue Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en su conversión, él hablaba en su biografía, en su historia que él menciona, precisamente está relacionado con esto, ¿verdad? Que él, cuando tendría él como 14 años, estaba viviendo una vida pobre espiritualmente, y él en su biografía dice que él no era salvo a esa edad. Y entonces él creció en un hogar donde sus padres eran pastores, su abuelo era pastor. Entonces creció en ese círculo, en ese medio tan bendecido, pero aún así él no era nacido de nuevo. Entonces él cruzaba en esos días, él habla sobre su conversión, y en un enero 6 de 1850 él narra que fue que cayó una grande nevada, y entonces su madre le dijo: ve, mi hijo, no vayas tan lejos, está muy fuerte esta nevada, pero ve, hay una iglesia metodista, dice, aquí cerca, y ve y congrégate, ve para que escuche la palabra. Él tenía planes de ir a la iglesia donde su papá era pastor y escuchar la palabra de Dios. Así eran tan no tan estrictos, sino tan metidos en la palabra de Dios. El hijo pues prácticamente lo guiaba a su papá, lo guiaba a su mamá, entonces para ellos era importante. Y entonces Charles Spurgeon fue a una iglesia metodista pequeñita, que donde había 12 o 13 personas que él se encontró. Llegó, y para su mala suerte ese día tampoco llegó el pastor que pastoreaba ese lugar. Y él dice en su narrativa, ¿verdad?, en su narración acerca de su biografía, que subió un hermano cualquiera de la iglesia, y subió al púlpito y empezó a predicar sobre esta cita bíblica, que en este caso es Isaías
capítulo 45, versículo 22. Y ese predicador dice que no era una persona que le faltaba habla, que no tenía oratoria, no tenía un predicador formal, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Y que este predicador que no es conocido, ni él se hasta la fecha, él dice, pues era un predicador desconocido, que él empezó en el libro de Isaías 45, 22 y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo Dios y no hay otro Dios como yo, ¿verdad? En este caso Isaías 45, 22, si lo tiene ahí en eso puede leerlo, simplemente le doy la cita bíblica. Entonces, en este predicador, ¿verdad? Empezó a compartirles, dice, mirad a mí sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Entonces, él manifestaba, ¿verdad? A través de esto, dice, él empezó de esta manera, mis queridos amigos, como podrán ver, esta escritura es muy simple de explicar. Lo único que tienen que hacer, mis queridos amigos, es mirar a mí, así como lo dice la escritura, y sé salvos. Mirad a mí, que estoy sudando, dice, que estoy sudando gotas de sangre. Mirad a mí, que estoy colgado en un madero. Mirad a mí, que he muerto y he resucitado. Mirad a mí, que estoy sentado al trono del Dios vivo. Mirad a mí, todo. Entonces, este hombre dice que quedó en este caso Charles Spurgeon, que quedó tan absorto, tan fuertemente impactado por lo que decía él, que dice, mirad a mí, o sea, la salvación soy yo. Entonces, él quedó tan impactado, dice que en ese momento a él se le abrió el entendimiento, toda esa nebulosa, toda esa negrura de su mente se fue disipando, y ahí pudo entender el evangelio de Cristo Jesús, o sea que la salvación llegó a través de mirar a Cristo Jesús. Dice, mirar a mí todos los términos de la tierra. Entonces, a él pudo este siervo de Dios tan grande, en este caso que hasta, por cierto, se le dice el príncipe de la predicación, fue salvado de esta manera. Y este hombre manifiesta que nunca más volvió a ver este hombre predicador. Y a veces nosotros nos sentimos que no somos útiles en las manos de Dios, pero miren cómo Dios usó a este hombre, en este caso, para poder salvar a este Charles Spurgeon, que fue uno de el príncipe de la predicación tan grandes en ese 1850, y podemos observar, ¿verdad?, que nosotros somos agradecidos por lo que Dios ha hecho y que puede hacer a través de nuestras vidas. Qué agradable es saber, ¿verdad?, que lo único que tiene que observar, no tenemos que hacer nada, no tenemos que levantar una mano, no tenemos que levantar un pie, simplemente lo único que tenemos que poner es nuestra mirada a Cristo Jesús. Nuestra mirada a Cristo Jesús, hasta un niño inocente puede mirar, o sea, no es difícil, o sea, es así de fácil, esa verdad tan preciosa de que podamos ver a Cristo Jesús a través de su evangelio y a través de ese evangelio por eso es que nosotros compartimos a Jesucristo y a Cristo crucificado, porque en el momento que nosotros presentamos al Señor Jesucristo y a Cristo crucificado, empieza el nuevo nacimiento en Cristo Jesús a través del quitar esos pecados que nos tienen atados, nos tenían tapados los ojos, pero en ese momento hay ese nacimiento a través de ese perdón, pidiendo uno perdón de pecados al Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué tan precioso saber esa verdad, en este caso, que nosotros a través de ese mensaje de Jesucristo y Jesucristo crucificado en la cruz por nuestros pecados, podemos ser salvos. Y esa es nuestra labor que tenemos, ¿verdad? Y como lo dice el libro de
Mateo, que es la gran comisión, ¿verdad? Lo que es la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué vamos a predicar? A Jesucristo, y Cristo crucificado, y a través de ese sacrificio nosotros podemos ser salvos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ese mensaje que Dios nos da, no, posiblemente tan simple, pero tan poderoso para aquellos los que nos salvamos en Cristo Jesús, los que podemos observar esas verdades del evangelio. Y eso lo observamos también al final a un Nicodemo, que él llegó a escondidas, pero después de que murió nuestro Señor Jesucristo, él fue juntamente con Arimatea, ¿verdad? Su apellido, Arimatea, no me acuerdo de su nombre. Fueron y pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya no fueron escondidas, ahora ellos pidieron el cuerpo del Señor Jesucristo, y podríamos asegurar que Nicodemo pudo nacer de nuevo a través de ese evangelio que el Señor le presentó en el Viejo Testamento, que lo único que tenían que ver es a la cruz del Calvario, a la cruz de Cristo Jesús, que es la cruz salvadora, la cruz limpiadora del pecado, la cruz que nos da esa salvación eterna en Cristo Jesús nuestro. ¿Y qué podríamos decirle a aquellos amigos que nunca han sabido del evangelio? Bueno, vamos a presentarles a Cristo y a Cristo crucificado, ¿verdad? Que es el mensaje poderoso que los va a quitar las vendas, o les va a abrir los ojos espirituales, y van a poder observar que hay un Cristo amoroso y bello en nuestras vidas, que a través de la Escritura, en este caso el capítulo 3 de Juan, que es, en este caso yo me enfoqué en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, podemos ver que lo único que tenemos que hacer es ver a Cristo, así como lo decía el predicador que desconocido, y que le presentó a Charles Spurgeon. Solamente tienes que ver a Cristo Jesús, y este hombre de Dios, este siervo de Dios, pudo entenderlo, y a través de esa explicación quedó tan agarrado del Señor, que de ese momento podemos observar una historia preciosa, que cada vez que nosotros vemos libros de Charles Spurgeon nos gozamos, como esos hombres de Dios. Él, cuando predicaba, tenía más de 300 personas en el sótano orando para la salvación de las almas. Oh, precioso, qué precioso es eso, ver la gloria de Dios en los hombres, ya que no nos tengamos por inútiles, que somos alguien servible en el Señor, que somos alguien útil en el Señor, no por nuestros méritos, sino porque simplemente le permitamos, a través de su Espíritu Santo, compartir el evangelio de Cristo Jesús, y a través de ese evangelio de Cristo Jesús viene el nuevo nacimiento en Cristo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Viene y mora dentro de nuestros corazones, y nuestra vida es transformada, nuestra mente es transformada. Si algunos de nosotros teníamos muchas palabras soeces, o sea, muchas groserías en nuestro vocabulario, pero cuando el Señor, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros, una obra milagrosa, una obra tremenda en nuestras vidas, al poderla explicar a otros, la única manera que podríamos decirles es de que ellos puedan tener ese milagroso nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando ellos entiendan eso, van a ver lo glorioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por este privilegio que tuvimos en Él, el que podamos compartir, y que no nos amordacemos nosotros mismos, hermanos. No tenga miedo, hábleles de Cristo Jesús, hábleles. Imagínense nada más si hay personas alrededor tuyo y que tienen una oportunidad a través de ti de escuchar del Señor Jesucristo y su gloriosa salvación de la cruz del Calvario. No nos quedemos con la boca cerrada, hablemosles a ellos, porque
también necesitan ser salvados, porque también el Señor los ama, y de esa manera agradecerle al Señor por la obra maravillosa en esa cruz del Calvario. Que Dios me los bendiga, y le damos gracias al Señor por esa bendita bendición que nos ha dado de su evangelio, no nuestro, sino es de Él. Bendiciones y gracias. Antes de despedirme, quiero decirles, ¿verdad?, que sigamos conectándonos en estos servicios que llevamos online, en estos servicios que llevamos los miércoles, estos servicios que llevamos los martes de oración, miércoles como el día de hoy, de enseñanza, y el domingo también tenemos nuestro servicio regular en nuestra iglesia. Puede ir personalmente, se inscribe a través de nuestra plataforma de www.misionebenecer.org, y ahí se inscribe, y para que ya esté inscrito, y cuando lleguen, ¿no?, simplemente van a ver su nombre, se le toma la temperatura, y algunos hermanos de esos preciosos, como nuestro hermano Jesús y otros de nuestros sugieres, lo reciben con ese cariño, con ese amor, y lo invitan a los servicios que tenemos el domingo, que a las 8 tenemos el servicio de inglés, y a las 10 tenemos nuestro servicio de español. Gracias, y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.